Al Evangelio de Mateo, capítulo número 13. Evangelio de Mateo, capítulo número 13. El tema para esta noche, el tesoro escondido. El tesoro escondido. Mateo, capítulo 13, versículo número 44. 13:44 del Evangelio de Mateo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tú puedas ser propicio, Señor, con tu palabra para nosotros, tu pueblo. Señor, extiende esa gracia, extiende esa misericordia. Habla a nuestro corazón, Señor, por favor. Sé propicio, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Tema, repito, el tesoro escondido. Cuando medito sobre versículos como el 44, después que el Señor ha hablado de muchas formas, por medio de parábolas, saca a luz lo que es bueno y lo que es malo. Saca a luz lo que es útil, lo que es inútil. Saca a luz lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Hoy el Señor viene y habla de algo que es muy importante. Primeramente, me gusta aclararlo cada vez que vamos a estudiar una parábola, aunque literalmente corresponde al reino, es muy semejante a lo que es el reino de los cielos, que es la iglesia. Hay cosas que competen exclusivamente al reino, pero tienen mucha enseñanza para nosotros, la iglesia. Y esta parábola de veras hace que nos demos cuenta si realmente nosotros hemos encontrado ese tesoro. Si nosotros realmente le encontramos valor a ese tesoro que hemos encontrado. Y si esas dos cosas que he dicho son una verdad, significa que tenemos que venderlo todo para poder adquirirlo. Es bien confrontativo cuando usted tiene un conocimiento de la palabra de Dios. Es bien confrontativo cuando usted tiene ya un caminar en el Señor, cuando ya tiene usted un tiempo, cuando usted tiene una comprensión, cuando usted ha sido enseñado, puede darse cuenta de esta verdad y esta verdad lo confronta, esta verdad lo hace a usted entrar en la realidad. Usted y yo podemos decir lo que creamos, usted y yo podemos hacer lo que queramos, lo que pensemos, lo que creemos, pero la palabra viene a demostrar si es así o no a lo que nosotros creemos o decimos. Es bien fácil llenarse la boca de cualquier cosa y lo que dice la palabra del Señor es lo que hace la diferencia. Primeramente, las parábolas son historias e ilustraciones que usan algo conocido para ayudarnos a entender algo nuevo. Fíjese bien qué preciosas entonces son las parábolas, porque viene el Señor de lo que nosotros ya conocemos, nos hace entender lo que no conocemos, o nos revela lo que nosotros no sabemos por medio de las cosas que ya conocemos. Amén. También este método de enseñanza induce al oyente a descubrir la verdad por sí mismo. Esto también es muy importante.
este tipo de enseñanza, este tipo de ilustración. Y es por eso que nosotros, la Iglesia de Cristo, nos caracterizamos en tener en nuestras propias manos la palabra de Dios. Y en el tiempo en que Pablo compartía, posiblemente no todos tenían en sus manos los escritos, no todos tenían la bendición de tener la Torá, de tener en sus manos el antiguo pacto. Pero menciona el libro de los Hechos que después que Pablo predicaba, estos hermanos que eran de Berea, cuando ellos regresaban a sus casas, a su lugar, iban y verificaban si lo que el apóstol Pablo había enseñado era conforme a la palabra. Hoy usted también puede, mejor que ellos, tener ese privilegio de que usted tiene la palabra de Dios en sus manos. Y usted puede saber si lo que se le está enseñando, si lo que se le está predicando es conforme a la palabra. Y si tiene el Espíritu Santo le dará testimonio de lo que está oyendo es verdad. Primero, porque está escrito la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar atentos a escuchar, dice el apóstol Pedro. Y segundo, tenemos el Espíritu Santo que nos da el discernimiento para poder reconocer si eso es una verdad. Y también es el que nos redarguye y nos conduce a que conozcamos la verdad. Y si conocemos la verdad nos hará libres. Amén. Entonces es muy importante. Algo más, hablando sobre las parábolas. El mensaje llega solo a quienes están dispuestos a escuchar y aprender. Fíjese qué tremendo esto. Si usted nota, el Señor hablaba por parábolas, pero encontramos que solo los discípulos se le acercaron para preguntarle qué es lo que había querido dar a entender. Y ellos fueron reprendidos por el Señor. Y el Señor les tiene que decir, ¿también ustedes están sin comprensión de esto? ¿También ustedes no entienden? Ahora, ¿por qué no entendemos? Es una buena pregunta, ¿por qué no entendemos? Muchos no nos preocupamos para poder acercarnos a nuestros pastores, para acercarnos a nuestros líderes, para preguntarle a hermanos cercanos a nosotros que han caminado más que nosotros, tanto en tiempo, tanto en el verdadero caminar, tanto como en el aprender, tanto como en la experiencia en el Señor. No nos preocupamos de que estamos siendo enseñados y no entendemos. Es porque existen derechos que el enemigo tiene en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nuestra mente, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, que nuestra mente tiene que ser renovada. Tiene que sacársele la información mala para poder meter información buena. Esto significa de que muchos no queremos pagar el precio de vaciarnos. Y si no nos vaciamos, no vamos a ser llenados de Dios. Algo lleno no se puede seguir introduciendo. Hay que vaciar para volver a llenar. Hay que sacar la basura para poder introducir lo que es bueno, lo que es vida. Entonces es muy importante estos tres aspectos en cuanto a las parábolas. He querido poner como tema y dejar como tema el tesoro escondido, porque el tesoro es algo que tiene valor. La palabra ahí en el griego es tesoro, es riqueza. También se ocupa la palabra depósito, pero más que todo es riqueza. Entonces, el tesoro escondido. Y note algo, qué importante, dice escondido, o sea, no es fácil de hallar. No cualquiera lo encuentra. Lo encuentra el que por alguna coincidencia o alguna, como le dijera, alguna casualidad, más que coincidencia, alguna casualidad lo encuentra. Y algunos que lo andan buscando porque lo han oído o porque lo saben. Entonces, aquí la palabra escondido es una palabra griega que primeramente habla de que es de cubrir, ha sido cubierto ya de una forma premeditada de parte de Dios, cubierto
porque a no todos les interesa el reino de Dios. No a todos les interesa la palabra de Dios. Entonces es un tesoro escondido, es un tesoro cubierto. De igual manera, encontramos nosotros este cubrir algo muy similar cuando se habla en el templo, se habla del velo. El velo era una especie de cortina, o era una cortina que no dejaba ver lo que había adentro, o adentro, mejor dicho. No dejaba ver qué es lo que había allá, adentro. Por ejemplo, si se estaba en el atrio, había un velo que no dejaba ver lo que estaba en el lugar santo. Y cuando se entraba al lugar santo, esto es la cortina para poder entrar al lugar santo, y en el lugar santísimo había un velo también que era para no ver lo que estaba en el lugar santísimo, donde ustedes ya más o menos saben. Pero también las cortinas, como decía el domingo o el martes, las cortinas que usted ve alrededor del tabernáculo de Moisés era también un velo que los que estaban en el desierto, los que estaban afuera del tabernáculo, no podían ver hacia adentro. Había una puerta con otras 4 cortinas separadas del resto, que eran 60 basas, y 4 enfrente para poder entrar. Entonces ese era otro velo. No se podía ver a menos que se entrara de una forma correcta. Y había que hacer había que hacer una labor, había que hacer como le dijera, un rito para poder entrar. Y prácticamente al atrio solo podían entrar levitas. Al lugar santo solo podían entrar sacerdotes, y al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, y esto es una vez al año. Entonces, tremendo. Pero aparte de ello, vino el Señor Jesús. Y el Señor Jesús era Dios, es Dios. Digo era en el sentido pasado, cuando Él vino sobre esta tierra, cuando se encarnó, Él era Dios. Pero nadie lo podía, no todo el mundo lo podía ver como Dios. Nadie podía tener acceso a esa gloria que estaba dentro de Él. Nadie podía ver lo que había detrás también de el velo. Y ese velo era su cuerpo, su carne. Entonces, Él vino escondido. ¿Y cuántos no se interesaron cuando toda la palabra, qué importante, la palabra apuntaba todo hacia Él? Toda la ley, incluyendo los salmos, todos los libros apuntaban a Cristo. Pero ¿cuántos realmente estaban interesados en encontrar al Señor? Hoy viene Él ya prácticamente manifestado, y viene y habla de un tesoro escondido. Amén. Cubierto, oculto, algo que ha sido ubicado secretamente para que no cualquiera lo encuentre y lo vea. Y aquel que lo encuentra, aquel al que se le permite encontrarlo, lo ve con un propósito. Es dejado ahí para que lo vea aquel que el que lo encuentre tenga que hacer algo más. Y es lo que el Señor menciona. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Fíjese bien, y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No lo vamos a ver de una manera escatológica, porque no fue ese el sentir del Señor, sino el hecho de pagar el precio para poder realmente disponer de ese tesoro. Si no se vende todo lo que se tiene, no se puede disponer de ese tesoro. Si no vendemos todo lo que tenemos, no podemos ser dueños de ese tesoro. Amén. Y tiene que impactar de una manera la vida de aquel que lo encuentra, que primeramente lo tiene que llenar de alegría, una alegría que sobrepasa todo entendimiento y que sobrepasa todo razonamiento. Y podríamos decir que si el que lo examina, el que lo observa, puede pensar y piensa que está loco,
Por eso, solo lo puede hacer aquellos que lo encuentran. Por eso mencionaba la última explicación que le di de la parábola, que el mensaje llega solo a quienes están dispuestos a escuchar y aprender. Y en esto deberíamos de descansar los que predicamos la palabra del Señor, que el mensaje no es para todos, solamente es para aquellos que están dispuestos a recibirlo y a escucharlo. Y no deberíamos de complicarnos ni de sentirnos mal, porque la gran mayoría de personas vagamos en nuestros corazones como lo hizo el pueblo de Israel, y Dios lo reveló por medio de sus libros, en sus salmos. El pueblo vagaba en su corazón. Por eso murieron. Y qué importante la palabra de esta noche, durante la alabanza. Perecemos por falta de conocimiento. Amén. Bueno, que tenga oídos. Le mencionaba de que no lo vamos a ver de una manera escatológica, porque el hombre es Cristo, el campo es la tierra, el tesoro es Israel. Lo encuentra, se llena de alegría, se va a venderlo todo, y después del arrebatamiento de su iglesia, él va a regresar para comprarlo todo. Amén. Esa es una forma rapidísima de decirlo en lo escatológico. Es muy profundo lo escatológico, porque tiene que llegar y verse hasta el reino milenial. Amén. De lo cual realmente es muy importante saberlo. Cuando tenemos el conocimiento de esta verdad, es esta verdad la que nos mantiene a nosotros siempre en los caminos del Señor, no importa lo que pase en nuestra vida, no importa lo que hagamos. Estas verdades nos mantienen a nosotros, porque estamos pagando un precio, y espero que usted lo comprenda en el desarrollo de esta noche. Estamos pagando un precio, aunque no se nos note, aunque no se nos vea, estamos pagando un precio porque estamos tratando de venderlo todo para tenerlo a Él. Si es que lo hemos hallado, si es que nos hemos encontrado con este tesoro. Amén. Entonces la parábola del tesoro escondido destaca el valor supremo del reino. Fíjese que destaca el valor supremo del reino. ¿Y cuánto estamos dispuestos o cuánto hemos, como le dijera, cuántos realmente le damos el valor? Si usted nota, hermano, la condición para poder tener ese tesoro es altísima. ¿Y cuántos estamos engañados en nuestros corazones? ¿En qué sentido engañados? En que hemos tomado la vida en el Señor como los árboles del huerto, como las hojas de higuera que hemos cosido. Los primeros sastres fueron ellos. Cosieron hojas de higuera y se cubrieron su desnudez. ¿Y cuántos hemos tomado realmente lo que es el tesoro? Lo hemos tomado como una religión. Y tenemos que llegar al entendimiento de esta verdad. Tiene que ser impactada nuestra vida con esta verdad para que nosotros renunciemos a esa religión. Por lo general, su interpretación como si una persona tuviese que dejar todo lo que posee para entrar al reino. Es esa primera vista lo que esto revela, a lo que esto se le interpreta. Es que una persona tiene que dejar todo lo que posee. ¿Y cuántos, sin ser ricos, también nos entristecemos en tener que vender lo poco que tenemos? Algunos no tenemos nada y nos duele. Porque el hombre rico se entristeció cuando el Señor le comprobó por medio de lo que le dijo que no cumplía la ley. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue triste. ¿Por qué? Porque no lo pudo hacer. ¿Qué cosas nos dejan a nosotros tristes que no podemos hacer? Y qué tremendo, porque el Señor cuando pide no es para quitarnos. Pero no lo entendemos porque no hemos pagado el precio
Porque no se nos ha llenado de alegría. Y el llenarnos de alegría es para que hagamos eso que nadie quiere hacer. ¿Y por qué Él sí lo hizo? ¿Y por qué? Qué difícil. Yo sé que es difícil lo que voy a decir. ¿Y por qué yo no lo puedo amar como Él me ama? ¿Y por qué yo no lo puedo dejar todo si Él lo dejó todo por mí? Porque en el libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 28, el apóstol Pablo menciona que fuimos comprados nosotros por su sangre. En Hechos capítulo 20 y versículo número 28. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Qué feo eso, ¿verdad, hermano? No sé si usted está conmigo. Qué feo eso. Y qué tremendo, porque dice Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él nos compró con su propia sangre. Él lo dejó todo. Colosenses dice que lo dejó todo. Se despojó de todo. Y se hizo como un siervo para podernos comprar, para podernos adquirir a nosotros. Amén. Sin embargo, su significado podría ser que Jesús es el comprador que lo dio todo para asegurar ese reino. También nosotros tenemos que pagar ese precio igual que el Señor. Menciona entonces la palabra un hombre al encontrarlo. La palabra dice un hombre al encontrarlo. Primeramente lo vuelve a enterrar. Lo vuelve a enterrar. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros encontramos esto, cuando encontramos este tesoro es Cristo, este tesoro es su evangelio, este tesoro es el reino de Dios, este tesoro es el reino de los cielos, este tesoro es la palabra de Dios. ¿Cuántos al encontrarlo lo guardamos en nuestro corazón? ¿Se recuerda cuando usted lee en el evangelio también de Mateo al principio, cuando dice de que la madre del Señor, dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón? ¿Cuánto guardamos estas cosas en nuestro corazón? Ese debe ser el lugar en el cual nosotros debemos de guardar todo aquello que Dios nos permite ver, entender, recibir. Luego gozoso, o sea, tiene que dar la máxima alegría. Vuelve gozoso. ¿En qué sentido para nosotros? Lo que ha cambiado nuestra vida, este hombre al encontrar el tesoro, ya como nosotros como creyentes, esto le da máxima alegría. ¿Y a quién le da máxima alegría el evangelio? No a todos. Para muchos es aburrido. Para muchos es tedioso. ¿Para cuántos esto es una alegría? ¿Para cuántos esperamos este momento? Esperamos el día, esperamos la hora. Quisiéramos que siempre, pero no todos gozan de este privilegio. Entonces no lo han encontrado. Entonces no saben que es tesoro. Ha cambiado su vida y esto implica que ha cambiado sus planes, ha cambiado sus proyectos. Esto cambia el propósito de nuestra vida y siempre nos da alegría, siempre nos da máxima alegría, aunque cambien nuestros planes, aunque cambien nuestros proyectos, aunque cambie nuestra vida, siempre es de alegría. ¿O es que arruinó nuestra vida? Como la gente nos dice a nosotros al convertirnos, es que te arruinaste. Es que este ya se arruinó, ya no bebe. Es que este ya se arruinó, ya no baila. Es que este ya se arruinó, ya no le gustan las mujeres. Es una verdad que nos dicen. Ya no lo podemos poner para que haga la fiesta navideña. Ya no podemos, se arruinó. A mí me lo dijeron en 2 ocasiones. La primera vez cuando me hice cristiano.
Porque ya aprendí, como le he contado a usted, después aprendí a no decir malas palabras. Me arruiné. Ya no pude seguir jugando fútbol, entonces me arruiné. Y qué tremendo que después de 7 años de convertido, o 6 años de convertido, no me recuerdo si fueron, voy a ver, tal vez sí, 5 o 6 años de convertido, viene el Espíritu Santo y 7 años, y viene el Espíritu Santo y me bautiza. Y los primeros hermanos que me encontré me dijeron que me había arruinado. Por haber hablado en lenguas me arruiné, imagínense. Entonces, pero para mí fue una gran alegría. Y me dijeron prácticamente que yo ya no iba a poder estar donde estaba por el hecho de que había sido bautizado en el Espíritu Santo. Y para mí eso no fue tristeza. La alegría se mantuvo. Tuve que pagar un precio. Entonces, si usted no puede pagar este precio, entonces usted no se ha dado cuenta que ha encontrado un tesoro. Si usted tiene otras cosas que son prioritarias a esto, al Señor, a su palabra, al Evangelio, aún al congregarnos. Es que, óigame, hasta el congregarnos debe ser debe ser una prioridad en nosotros. Aún esto que es externo. Debe de ser así. Si no es así, usted y yo no hemos encontrado este tesoro. Si no es así, significa que nuestros ojos no han traspasado ese velo. Y no hablo de la cortina que le mencioné en el lugar santísimo, en el lugar santo y en la entrada del tabernáculo, sino también la del cuerpo del Señor, y también para nosotros hoy no hemos entrado a la dimensión espiritual. ¿Difícil? Muy difícil. ¿En qué sentido? Muy confrontativo. Esto me revela la verdad de mi vida espiritual. Amén. Vende todo lo que posee. Mire qué difícil. Vende todo lo que posee. Se lo mencioné cuando le puse el caso del joven rico. Aquí menciona y dice, vende todo lo que posee. O sea, paga el precio para adquirirlo. Oiga, paga el precio por adquirirlo. ¿Qué precio es el que tenemos que pagar para poder vivir en Cristo? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para ser verdaderamente creyentes? ¿Cuál es el precio que pagamos para congregarnos? ¿Cuál es el precio que pagamos para servir? ¿Cuál es el precio que pagamos para no estar en el mundo? ¿Qué precio es el que pagamos? Hermano, evaluemos. Ya que este domingo o este martes se hablaba de la evaluación, ¿verdad? Entonces, evaluemos nosotros en cuál es nuestra posición. ¿Cuál es el precio que estamos pagando por ser creyentes? ¿Cuál es el precio que pagamos por ser evangélicos? ¿Cuál es el precio que pagamos en el caso de las hermanas, por cubrirse la cabeza en un lugar público? Pues en la iglesia cualquiera se puede cubrir. ¿Cuál es el precio que pagamos? ¿Qué es lo que tenemos que abandonar? ¿Qué es lo que tenemos que dejar por causa del evangelio? Porque todo separadamente no le da lo que realmente es gozo y es alegría. ¿Cómo es que puede regresar y venderlo todo? Significa que cada una de estas cosas separadamente no le dan el gozo, ni la alegría, ni la esperanza, ni la vida que este tesoro da. Y tiene que juntarlo todo, y aún todo junto no es mejor que el tesoro. Porque lo une todo y eso lo da a cambio de... Lo junta todo y lo da a cambio de una cosa, el tesoro. Lo une, lo recoge todo y todo lo da a cambio de algo, que es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué alegría es? Como para poder venderlo todo. Entonces tiene más valor ese tesoro que todo lo que se posee. Por lo menos así debería ser en nuestra vida. Juntándolo todo.
Significa que es necesario despojarse de todo para poder adquirirlo. Eso demuestra que es necesario dejarlo todo para adquirirlo. Si no se deja todo, no se puede adquirir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando no lo hemos dejado todo? ¿O lo estamos juntando todo? Espero que por lo menos así sea. Quizás no se cumple literalmente en nosotros. Quizás no podemos dejarlo todo, pero estamos diciendo, Señor, permíteme, estoy juntándolo todo. O sea, ya estamos pagando un precio. Si es así, pues, qué bendición si así es. Y compra aquel campo. Lo adquiere. Está dispuesto a pagar lo que sea necesario. Esto lo hizo primeramente el Señor, luego lo hace todo aquel que lo quiera. Primero lo hizo el Señor, después lo hace todo aquel que lo quiera. Ese tesoro es Cristo, ese tesoro es el reino. ¿Qué significa esto entonces? El reino de los cielos es más valioso que cualquier cosa que podamos tener. Si no lo sabemos, aunque no lo sepamos, así es. El reino de los cielos es lo más valioso que nosotros podemos tener y es más valioso que cualquier cosa que nosotros podamos tener. De modo que una persona debe estar dispuesta a dar todo lo que tiene para obtenerlo. Tiene que estar dispuesta. No se cumple literalmente, pero estoy dispuesto a darlo todo. Un día lo daré todo. Estoy pagando precio, repito, hace un momento lo dije, estoy pagando precio, ojalá que así sea, es lo mínimo. Posiblemente el hombre que descubrió el tesoro en este campo tropezó con él por accidente. Porque la gran mayoría de nosotros no hemos buscado al Señor, sino que por accidente nos hemos encontrado con Él. Yo no fui por conveniencia mía a la iglesia, en el sentido de que yo no andaba buscando a Dios. Pero me encontré con el tesoro. Usted iba de paso y se encontró con el tesoro. Usted no venía para acá, pero aquí está, se encontró con el tesoro. Usted vino de seguro cuidando a alguien, pero se encontró con el tesoro. Usted posiblemente vino por una cena, por una pupusa, pero se encontró con el tesoro. Pero al encontrarse con el tesoro, notó que tenía un valor. Es la diferencia. Es la bendición que usted oye el Evangelio y se queda con la boca abierta. Encontró que ese tesoro tiene un valor. Yo lo quiero, pero nunca habías oído de él, pero yo lo quiero. Pero nunca te habían hablado de él, pero yo lo quiero. Porque noté que tiene un valor. Gloria a Dios. Como que estamos muertos de hambre, pero vale la pena aplaudirle al Señor. Sí, porque Él se merece de verdad buenos aplausos. Porque si es para mí, hasta demasiado aplaudió. Fíjese qué tremendo. Yo no merezco ni un aplauso, pero si era para mí no me gustó. Pero si era para el Señor, qué malo, ¿verdad? Por eso cuando usted haga algo para el Señor, hágalo de corazón. Y si alguien aplaude, no tiene la obligación de usted por qué aplaudir. Pero si aplaude y lo siente de corazón, hágalo bien hecho. Fíjese qué tremendo, porque me pongo a reflexionar. Encontramos el tesoro, nos encontramos por casualidad como sea. Aquí la diferencia es que le notamos nosotros que tiene un valor y vale la pena. Yo lo quiero.
Eso es lo que nosotros podemos decir de ello. Pero hay algo más. Fíjese que la historia, ¿verdad? Historia, leyendas y fábulas giran alrededor de tesoros que desde hace milenios yacen en alguna parte y provocan la curiosidad y el deseo de aventura. Lo vemos en libros, lo vemos en películas, fábulas, leyendas. No cosas reales, pero aún así, pero también la historia habla de que por aquí pasaron los vikingos, por aquí pasaron no sé quiénes, que se dieron no sé qué, y que se hundieron, y que en sus barcos iban los tesoros, y que nosotros somos los más ricos del mundo y somos tercermilenistas. Sí, siempre hemos sido acabados para que conociéramos al Señor. Pero nos robaron todo el oro. Y casi lloramos cuando lo decimos. Por lo menos lo sabemos por historia. No nos consta. Ni lo podemos hacer constar. Pero es posible que sea cierto. Pero no es de eso que le quiero hablar. No es de una enseñanza de la era precolombina. Ni tenemos nada contra los que decimos que nos lo quitaron. Fíjese que hablando de esto, de los tesoros que yacen por milenios, los hombres dejan su casa por un tesoro. Los hombres dejan su casa. Y no un tesoro así de riqueza literal, oro, joyas preciosas, etc. No, a veces ni eso. Y dejan su casa, lo abandonan todo y se ponen a buscar su fortuna. Se imponen toda clase de privaciones. Solamente tienen ante su vista un único objetivo: encontrar el gran tesoro. Yo me recuerdo que era un niño, no se va a reír, aunque si se ríe, pues lo perdono. Yo era un niño, yo me recuerdo que cuando a veces se me permitía el permiso de salir unas ocasiones fuera de la casa, era un niño, yo no sabía lo que había sido antes en la propiedad. Entonces yo me ponía a jugar, y como yo ya había visto la televisión, las caricaturas, algunas películas de los tesoros, entonces el campo así de la propiedad era de tierra. Entonces, cuando me daban esos momentitos únicos que por pura misericordia me dejaban salir, entonces yo me ponía con una piedra o algo, y me ponía yo a escarbar en la tierra, y decía, siquiera me hallar un tesoro, decía yo. Tenía entre 6 a 8 años lo más. Me ponía, si quiere encontrar un tesoro y para hacerme rico, decía yo. Un niño de 6 a 8 años. Y fíjese que después de una capa así de tierra, yo me encontraba con un ladrillo. Ladrillo de esos, los pisos de ladrillos como de calavera, ¿es verdad? Pero eran ladrillos. Entonces, cuando yo encontré un ladrillo, aquí hay tesoro, dije yo. Y mire, pasé como unos no sé cuánto tiempo ahí sacando, hasta que encontré y formé todo el ladrillo. Y busqué un hierro, y con una piedra empecé a golpear toda la orilla. Inteligente, ¿verdad? Y empecé por toda la orilla y logré sacar. Y no había más que tierra. Y escarbé, yo quería encontrar un tesoro. Y mire qué tremendo, no había nada. Había sido antes curtiembre, y de seguro había habido un piso ahí. Y a saber qué grande del piso, yo me pongo a hacerlo todo y me imagino, ahí estuviera todavía. Pero mire, yo lo creí, y ¿cuánta gente anda así? Fíjese bien, único objetivo: encontrar el gran tesoro, la mina de oro, el diamante fabuloso, en la esperanza de que encontramos, en la esperanza de que entonces toda su vida discurrirá por otros cauces. Imagínense qué tremendo. En la esperanza de liberarse. ¿Cuál es la esperanza del que busca tesoro? ¿Cuál es la esperanza del que busca riqueza? De la esperanza de liberarse de todas las preocupaciones y molestias que a todos los mortales nos asfixia, nos ahoga. Ese es el objetivo. Pero lo dejamos todo.
¿Y cuántas familias no se han perdido? ¿Y cuántos matrimonios no se han perdido? ¿Cuántos? Por una riqueza, como lo hemos dicho siempre, temporal. Y qué tremendo. Y nosotros no lo podemos hacer cuando encontramos al verdadero tesoro. El que va a quitar todos los problemas de nuestra vida. El que va a suplir todas nuestras necesidades. Toda la palabra está llena de promesas. De que el Señor nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos. Y qué tremendo que nosotros no lo hacemos. El gran descubrimiento habrá de cambiar el rumbo de la vida. Estoy hablando de estos personajes. Estoy hablando de esta gente que da lo que sea por una riqueza, que da lo que sea por una posición, que da lo que sea por un honorario, que da lo que sea por un salario, que da lo que sea, oiga, lo que sea. Abandonan a su mujer, abandonan a su marido, abandonan a sus hijos por algo que es tan insignificante, por algo que no les va a resolver nada, por algo que les va a crear conflictos, por algo que les va a causar problemas. Y cuando encontramos nosotros y nos topamos con este tesoro, no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a renunciar a todo. Por eso le digo, esto demuestra qué clase de creyentes somos. ¿Cuál es el precio que de verdad nosotros estamos pagando o hemos pagado o vamos a pagar? Y al compararlo con esto decimos, realmente no he pagado nada. Entonces, aquí encontramos que el Señor dice, alguien lo haya casualmente, reconoce el valor, entonces hace algo que los demás observan meneando la cabeza, porque el que encuentra este tesoro, el que encuentra este evangelio, el que encuentra al Señor y comienza a tomar decisiones, todos los que lo observan dicen, para la iglesia va, apartando el diezmo está, entre ellos se vuelven y le hacen. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a los con los que nos relacionamos y comenzamos a tomar decisiones en cuanto a este tesoro que hemos encontrado y se vuelven a ver y hacen? Vende cuanto tiene y adquiere ese campo. Mire qué tremendo, qué sabios, qué inteligentes son los que hacen esto. Venden todo lo que tienen y adquieren ese campo. El precio de compra es tan alto que tiene que arriesgarse todo lo que se posee, por modesto que sea. Tiene que arriesgar todo lo que posee. ¿Y cuál es su capital? ¿Lo expone por esto? ¿Cuál es su necesidad? ¿Lo expone por esto? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuánto es su ingreso? ¿Lo expone por esto? ¿Aló? Amén. Es la verdad del evangelio. Si esto no es así, somos religiosos. Si esto no es así, estos son árboles que nos cubren de Dios. Se ha de vender todo, hay que entregarlo todo por causa de este valioso tesoro. Este tesoro requiere una inversión alta, más aún, una inversión total. Y todavía se añade este pensamiento, mire, es la inmensa alegría de haber encontrado el tesoro. ¿Por qué hace esto este hombre? ¿Por qué manifiesta esto este hombre? Es la inmensa alegría de haber encontrado el tesoro. ¿Por qué lo hace usted? ¿Qué es lo que lo motiva a usted a que renuncie a todo?
Es la inmensa alegría de haber encontrado este tesoro. Es la inmensa alegría de haber encontrado al Señor. Es la inmensa alegría de haber encontrado este evangelio. Es la inmensa alegría de haber encontrado esta palabra. Es lo que hace que todo lo demás pierda su valor. Entonces, esta alegría induce a la inversión inusitada. Ya no se calcula con sobriedad ni se sopesa en frío. Ya no es que decir, no, para tomar esta decisión tengo que estar sobrio. No, sepa, oh rey. Nos salve o no nos salve. No es de sopesar. No es de, no, espéreme, hay que estar fríos para esto. No, es que mire, déjeme pensarlo. No, yo quiero estar sobrio para esto. Sobrio para congregarse. Sobrio para servirle. Sobrio para diezmar. Sobrio para todo lo que usted hace en el Señor. ¿Aló? ¿Se necesita, hermano, estar sobrio para decidirse por el Señor? No necesito sobriedad para elegir entre cualquier otra cosa y el Señor. En comparación con este tesoro, todo lo demás que se posee es escaso. ¿Usted va a decidir entre su esposo y el Señor? ¿Necesita pensarlo y con sobriedad? ¿Usted necesita pensar estar en sobriedad para elegir entre el Señor y su mujer? ¿Entre el Señor y sus hijos? Todo aquel que quiera venir en pos de mí. Lo dijo el Señor y lo dice antes de seguirlo. Por eso el evangelio debe ser predicado con la verdad. No con engaño. ¿Ustedes que quieren aceptar al Señor están dispuestos a dejarlo todo? Si no están dispuestos a dejarlo todo, no se pongan de pie. Pero ¿qué es lo que nosotros ocupamos para persuadir a la gente? Porque necesitamos ver los números, las estadísticas. O sea, aceptaron 4, aceptaron 3, aceptaron 5, aceptaron 15. Y el ministerio es mejor entre más aceptan. Pero, ¿qué clase de aceptaciones? Futuros apóstatas de 3, 4 semanas. El que encuentra este tesoro vende todo lo que tiene. Las cosas que se tienen, por muchas que sean, se vuelven insignificantes ante el verdadero valor por cuya causa vale la pena vivir. ¿O acaso, hermano, usted podría regresar a su vida antigua? ¿Vale la pena vivir? ¿Estaría dispuesto a venderlo todo? Claro, ya lo hizo, ya tiene más de 20 años de estar en el evangelio. 30, ¿cuánto tiene? 27 años. ¿Vale la pena vivir para el Señor? ¿Vale la pena estos 20 años en el Señor? Usted que está sola, ¿valió la pena quedarse con el Señor y no con su marido? ¿Valió la pena? Si todo modo le iba a dejar. Y usted no se quedó sin el plato y sin la cena. Se quedó con todo. Y eso nadie se lo puede quitar. Concluyo, este tesoro es el reino de Dios. Y por tanto, el mismo Dios. Qué tremenda Ruth, ¿verdad? Yo creo que pudiera pasar predicando toda mi vida sobre Ruth. Qué mujer más tremenda. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú estuvieras, ahí estaré yo. Donde tú murieras, ahí quiero morir. Lo dejó todo. Y mire, y Noemí, como tantas veces y nos lo han enseñado, Noemí trató de persuadirla, decirle, no es para ti, no vas a poder. Y entre más se oponían, más leña le echaban a ella. Por eso el Señor desanima. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo.
Toma tu cruz y sígame. Es un ejemplo increíble de cómo ganar un alma. Vuélvete a tus dioses. No, vas a ser feliz, vas a bailar, te van a tocar toda como te gusta y no hay problema. No quiero eso. Es que mira, aquí te vas a tener que tapar. Aquí vas a andar, te van a hacer burla porque vas a andar como de maxi. ¿O no, hermanas? Fue todo lo contrario, Ruth. Y ojalá que así fuéramos nosotros. Este tesoro es el reino de Dios y por tanto el mismo Dios. El que ha encontrado a Dios mediante el mensaje de Jesús renuncia con alegría a todo lo... Oiga, con alegría renuncia. Él fue gozoso a vender todo lo que tenía. Ha encontrado la verdad y la vida. Pero no solo eso, hermano. Mira qué precioso. Ha encontrado la verdad y la vida. Claro que es preciosísimo. Pero también el que tiene a Dios lo tiene todo. ¿Por qué? Porque solo Dios basta. Es el problema que nosotros no sabemos. María, un ejemplo tremendo de Betania, la hermana de Lázaro, cuando el Señor le dice, ¿dónde le pusiste? Ya estaba muerto su hermano, y ya su hermana había dicho, llegue ya, porque tiene 4 días de muerto, imposible ya. No hay, se perdió toda esperanza. ¿Dónde le pusiste? El que tiene a Dios lo tiene todo. Esta verdad únicamente puede aprenderse en la vida real. Y termino con esto, porque el tiempo se me acabó. Nuestra naturaleza caída, nuestra mentalidad mundana, el temor de perder o desatender algo y el programa que nos fijamos para nuestra propia vida tropiezan una y otra vez con esta verdad. ¿Cuántas veces, lo que estamos aquí esta noche, porque para nosotros es el mensaje, cuántas veces hemos pensado que el evangelio es un estorbo para nuestra prosperidad, para nuestra vida, para nuestro trabajo, para nuestra labor, para nuestro proyecto, para nuestro propósito, para nuestro anhelo, para nuestro sueño? ¿Para cuántos de los que estamos esta noche choca esta verdad siempre? Porque no estamos dispuestos a dejarlo todo por el Señor. Entonces no hemos encontrado. ¿Y qué nos dice el evangelio tradicionalista? No, si ya tienes a Cristo, ya tienes la gloria ganada. ¿Y esta palabra? Porque el que ha encontrado a Cristo lo vende todo por Él. Porque solo Él le basta. Si no, veamos la vida de Pablo. Increíble lo que leemos en la vida de Pablo en el libro de los Hechos. Hermano, seguir predicando el evangelio después de ser apedreado. Predicar el evangelio cuando se ha sufrido en alta mar, cuando ha habido un naufragio, cuando se ha llegado a puras penas a una isla que se llama Malta, y estando ahí, hermano, y él se pone a colaborar con los naturales de la región, hermano, y empieza a buscar leña para echarle al fuego por el calor, por el frío, y que tuviera calor, y cuando estamos viendo, colaborando, se le prende una culebra venenosa. ¿Y qué dijo Pablo? Yo me voy a regresar a estos nombres. Esto no es así. No. Lo había vendido todo. Tanto que ni siquiera familia tenía, porque solo se menciona una pariente de él. Y significa que su familia completamente lo dejó. Su familia completamente lo dejó. Entonces, ¿qué evangelio es el que tenemos? ¿Cuál es el evangelio que oímos? ¿Cuál es el evangelio que predicamos? ¿Cuál es el evangelio que queremos? Y óigame, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, pero estamos tratando de venderlo todo para ganarlo a Él. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Si este evangelio se predicara, yo creo que nadie se convierte.
Un decir. Claro que se convierten. Porque se convertirían en los verdaderos hijos de Dios. Bendito Dios y Padre eterno. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Porque muchos tenemos esta batalla. A veces dudamos si esto es lo que debemos de hacer o no. Nuestras propias familias, la gente que nos conoce, nos cuestiona. No están de acuerdo con nuestras decisiones. Muchos piensan que nos descuidamos de nuestro trabajo, de nuestras labores, de nuestra empresa, de nuestros proyectos. No somos irresponsables. Es que hemos encontrado el tesoro escondido. Tremendo tesoro escondido. Y bienaventurado el que lo haya. Y el que lo haya está dispuesto a renunciar a todo, a venderlo todo para poderlo obtener. Si usted es de Cristo, Él lo vendió todo por usted. Él sí sabe lo que usted vale. También nosotros debemos de saber lo que Él vale. Hermano, yo no estoy diciendo que usted tiene que ir hoy a venderlo y a dejarlo todo. Pero en su corazón, esa debe ser la decisión. Eliseo le dijo a Elías: déjame ir a mi casa a despedirme de mi familia. Y aquel hombre que penetraba los corazones, aquel hombre que tenía discernimiento, le dijo: ¿qué te he hecho yo a ti? Porque sabía Eliseo que este hombre no iba a quedarse a su casa, sino a juntarlo todo, quemarlo todo y despedirse verdaderamente de sus padres si todavía estaban vivos. Hermano, algunos tenemos la bendita esperanza que vamos a despojarnos de todo lo que nos detiene, porque nos hemos encontrado con este tesoro y hemos podido ver su valor. Hermano, por muchas ocasiones, meditando con el Señor, le digo: Señor, ¿a quién iré? Señor, ¿quién fuera si no te tuviera a ti? Señor, ¿cómo estaría si no estuviera en ti? Señor, ¿dónde estaría mi vida? ¿Dónde estaría mi corazón? Señor, ¿qué fuera de mí si no te tuviera? Con razón tus discípulos te dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Si te habían encontrado, y no cualquiera te podía encontrar. Los únicos que externaban lo que tú eras eran los demonios. Tú eres el Hijo de Dios, te gritaban. ¿Qué tienes conmigo? Jesús Nazareno, nos has venido a atormentar antes de tiempo. Y aún así muchos no quisieron ver detrás del velo. Si nosotros hemos podido encontrar este tesoro, el Señor sabe que estamos tratando de despojarnos de todo para tenerlo a Él. Gracias, Señor.